Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 8. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana, Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar obviamente en los anuncios que ayer hizo Nicolás Maduro en cadena nacional. Pero tenemos que, antes de entrar en el fondo de la materia, antes de entrar en el paquete de cosas que anunció, tenemos que debatir primero en la mesa de su análisis el tema de que Maduro lleva a la constituyente 8 leyes, 8 propuestas de ley a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir que la constituyente está legislando o va a legislar la materia ordinaria que le corresponde a la Asamblea Nacional. En esto no hay leyes constituyentes, vale decir, la Asamblea Constituyente tiene el mandato de una constitución, aun cuando hemos dicho que es una constituyente irrita, ilegal e inconstitucional desde su convocatoria. Pero lo cierto es que entonces tenemos una solicitud de Maduro de la discusión de 8 leyes en la constituyente y no en la Asamblea Nacional. Y aquí es importante que entonces tengamos claro, y la oposición debe tener clara, qué va a hacer, porque en la práctica está anulada la Asamblea Nacional. Y más anulada está si el presidente del cuerpo legislativo anda en el exterior con el vicepresidente, con el primer vicepresidente. Entonces da la impresión que no existe estrategia en la Asamblea Nacional para defender el Parlamento Nacional electo democrática y de forma plural e integrada igual por una pluralidad de manifestación de gentes de distintos partidos. La oposición tiene que asumir una estrategia y un objetivo en defensa de esa Asamblea Nacional que en la práctica está bypaseada por el gobierno nacional. Pero tiene que plantearse de forma concreta una estrategia en ello. Lo contrario de no tenerla es que efectivamente el espacio que 14 millones de venezolanos le otorgaron a los parlamentarios se pierda precisamente por falta de una política que en la elaboración de instrumentos legales o leyes no involucre al ciudadano en la defensa de un articulado que le tiene que ser propio, y para ello es importante también la promoción de leyes en beneficio de las personas, en beneficio de las personas, incluso de leyes que tienen que promover en los temas que tiene que ver, por ejemplo, la ley que le devuelva al industrial la fábrica expropiada o confiscada. Esos debates hay que darlos en la Asamblea Nacional. Hay que promover esos instrumentos legislativos y las personas tendrán una razón para sentirse identificados en proyectos de ley que los van reivindicando. De esa manera igual, hay que establecer a nivel de las regiones
la defensa de la descentralización y la autonomía que tienen que pasar por discusión en la Asamblea Nacional y de esa manera empezar a lograr identificación de la sociedad en un cuerpo teórico que se convierte en el norte de la ruta del trabajo político parlamentario en defensa de los más caros intereses de la sociedad que se encuentran fundamentalmente en el trabajo. A la Asamblea Nacional le corresponde dar el debate y la formulación de una ley antiinflación versus las leyes inflacionarias que propone el gobierno en la Asamblea Constituyente. Y hacer de eso un debate nacional para que la gente entienda también que frente a la propuesta que los conduce al socialismo de más pobreza, como es el comunismo, existe una propuesta del otro lado en la Asamblea Nacional que trata de acabar de forma concreta con la inflación para que las personas puedan tener una capacidad mayor de recuperación del orden de la calidad de vida. Pero eso tiene que proponérselo, eso tiene que ser una hoja de ruta, eso tiene que ser planteamientos de discusiones sectoriales, Aquí tiene que promoverse una ley de turismo y hacer la ley de turismo con los operadores turísticos, de tal manera entonces que en todas las posadas posadas, hoteles, hostales, moteles, etcétera, de los Andes, de los municipios turísticos, como por ejemplo los de Tucacas, empezar a generar y elaborar mesas de discusión que propendan a levantar instrumentos de ley a donde la gente está y se siente interpretado. Y no sentarse como está ahorita la Asamblea Nacional esperando que el debate lo den en una instancia distinta, como es el caso de la Asamblea Constituyente, y entonces ustedes de la Asamblea Nacional están viendo lo que está pasando en otro lado. Vale decir, la Asamblea Nacional tiene que procurar una hoja de ruta que se convierta también en la agenda política de la sociedad, en la agenda social, en la agenda económica, para contrarrestar propuesta versus propuesta. Y es ahí entonces donde vamos a generar el nuevo debate político que tiene que alimentar a la sociedad para ir entonces saliendo del estado de congelamiento en el que la oposición se encuentra con la sociedad. Estas cosas hay que plantearlas y lo hago de verdad con absoluta responsabilidad, Y yo diría, frente a cualquier circunstancia, que el presidente del Parlamento, aun cuando la gira que pueda estar haciendo es importante, su responsabilidad está en el Parlamento. Los venezolanos necesitamos un Parlamento que esté activo, no un Parlamento que por ausencia de presidente y vicepresidente está sin rumbo, está sin agenda. Eso no puede suceder. No puede suceder aun cuando a Julio Borges le den trato de jefe de Estado por los países a donde va. Nosotros necesitamos una Asamblea Nacional que por demás hemos elegido, que tenga una agenda y que tenga una discusión, que presente propuestas y leyes, y hay mucho sobre qué legislar. Por ejemplo, en el caso del Táchira, nosotros tenemos el tema de la frontera y sobre eso hay que legislar. Que después Maduro no quiera, eso será un problema de Maduro, pero la Asamblea cumple el propósito y ahí la gente va entonces logrando la identidad con las propuestas nuestras o con las que hace la Asamblea Constituyente. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles fueron las 8 leyes que Nicolás Maduro propone en la Asamblea Constituyente. Propone Nicolás Maduro un conjunto de leyes que buscan divisas, básicamente, que buscan divisas. Por ejemplo, la ley de promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela. Esa es una ley que busca inversión, que busca sociedad y que busca divisas.
Después nosotros encontramos, por ejemplo, la ley para el abastecimiento y fijación de precios del Plan 50. Quiero decirles que en esto también existe un reciclaje de propuestas. Esto no es nada novedoso. Cuando Nicolás Maduro anunció el tema de los precios, ordenó activar el Plan 50, que es lo que denominan un plan de fijación de precios máximos de venta de 50 productos y servicios fundamentales del país, donde habla de que se debe implementar un nuevo sistema de fijación de precios acordado por todos los sectores. Eso dijo Nicolás Maduro. Y reconoce que los mecanismos de supervisión fracasaron. Fracasaron. Ahora bien, ¿qué sucede? Que el Plan 50 fue anunciado originalmente en el mes de enero del 2016. Vale decir, eso fue anunciado el año pasado. El año pasado fue anunciado este Plan 50. Debe ser que se le olvidó, lo retomaron nuevamente de la gaveta y lo volvieron a colocar, lo volvieron a poner como un nuevo planteamiento. Lo que pasa es que se les olvida que hay personas que están pendientes de lo que han hecho. Por otro lado, lleva a la constituyente el tema de una ley para constitucionalizar los consejos locales de abastecimiento y producción CLAP, para darle entonces una presencia jurídica con fiscales, con acompañamiento policial y militar, para crear fiscales que supervisen el proceso. ¿Cuál proceso? El proceso que tiene que ver con, uno, la fijación de precios y el sostenimiento de los precios en el mercado, vale decir, en el sistema. Pero ¿en qué estamos? Fíjese entonces usted esta contradicción. Si el sistema CLAP es un sistema de distribución controlado por el gobierno, controlado por el brazo político del gobierno, que es el propio partido socialista, ¿verdad? Entonces, ¿de qué precios estamos hablando? Porque lo que se vende en las bolsas o cajas CLAP es importado, y esa importación, aun cuando el gobierno la hace a 10, porque ustedes saben que el gobierno tiene 5 valores distintos para el dólar. Bueno, con el que hace el negocio de los alimentos es el dólar más barato, es donde le sacan más ventaja los corruptos. Ahora bien, pero si el gobierno es el que trae la importación, es el que pone el precio de la bolsa, entonces, ¿a quién va a fiscalizar estos fiscales con acompañamiento policial y militar? ¿A quién van a acompañar? ¿Qué es lo que están estableciendo? Están creando entonces una suerte, esto que llaman SUNDE, lo están montando a partir de una estructura ahora local en los barrios. ¿Para supervisar a quién? Para supervisar al bodeguero. Entonces fíjese cómo son las cosas. Fíjese entonces cómo son las cosas. Una cosa es el sistema CLAP, de la que están hablando, constitucionalizar el sistema CLAP, y otra es la fijación de precios máximos, ¿verdad? Que es por donde quieren orientar ahora a este fiscal CLAP, pero en bodegas, abastos, cadenas, sobre un universo de producción que en Venezuela el componente del 70% es importado. Entonces hay una suerte de van encubriendo una cosa con la otra. Lo importante de ese anuncio de Nicolás Maduro ayer es el reconocimiento del fracaso en la fijación y control y el mantenimiento de los precios,
cuando a capricho la ley de precios justos, que termina siendo injusto, establece esos productos, esos precios. Ahora, ¿cuál es la novedad? La van a seguir, van a seguir determinando el precio, pero por consenso. Ahora, pero si en Venezuela no estamos produciendo el consenso, ¿con quién? Indistintamente, tenemos que decir que aun cuando sea por consenso, el precio se lo sigue poniendo un agente externo al que lo produce, al que lo está produciendo. Entonces, sigue siendo en la práctica lo mismo. Sigue siendo en la práctica lo mismo. Es correcto, sigue siendo lo mismo, o sea, no tiene nada nuevo. Lo nuevo es los nuevos fiscales que ya no serán del SUNDE, sino serán de el sistema CLAC. Y con ello, por cierto, constitucionalizan un sistema de distribución del Estado, que ha sido por demás un fracaso, pero lo van a terminar de constitucionalizar, vale decir, le van a dar más instrumentos legales, Y ojo, el sistema de distribución de alimentos privado en Venezuela está declarado de utilidad pública. Vale decir, en cualquier momento va a ir desapareciendo el 40% de distribución de alimentos que está en el sector privado. Bueno, ¿qué otra ley? Pero ya les hablé de la ley de promoción y de la protección de inversión extranjera, ley para el abastecimiento y fijación de los precios del Plan 50, que eso lo anunció en el año 2016, vuelve a renovar, a reciclar nuevamente esta oferta. Otra ley es la ley del sistema de creación, captación y administración de divisas contra el dólar criminal. Bueno, es que el gobierno tiene 5 tipos de dólar y es ahí donde encuentra el mayor de los problemas. Por cierto, anuncia una guerra contra la corrupción por aquí. Ojalá que presenten a los corruptos que están vinculados a la pobreza de los venezolanos. Después vemos otra ley que es la ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo. Y esta semana les hablé de que el CENIAT ha hecho un proceso de recaudación donde dice que el 118% es la meta de recaudación por encima de lo estimado, pero en la práctica se le convirtió sal y agua por el tema de la inflación. Entonces, ¿qué están haciendo? Van a generar un régimen especial tributario para buscar más recursos. Así de sencillo, para buscar más plata. Igual sucede con la ley de impuestos a las grandes fortunas y patrimonios, que por cierto, esto de grandes fortunas y patrimonios ya no queda casi nada. Después está la ley para el desarrollo del arco minero. Esta es una ley que busca recursos para el gobierno. Ley para ampliar el funcionamiento de las casas de cambio. Esta es una política reciclada porque las casas de cambio que se abrieron en la frontera fracasaron. Porque el tema de la casa de cambio no es que yo decreto, voy a abrir unas casas de cambio para que usted cambie y traiga sus dólares y cambie. No, el problema es de dónde vas a sacar el dólar, el yuan, de dónde vas a sacar la divisa extranjera para venderla. ¿De dónde la vas a sacar? Porque los privados no pueden meterse a ese negocio porque eso es un negocio controlado por el Estado. El Estado es el que le pone precio al dólar. Entonces él le pone precio caprichoso, 10, 15, 20, 200. Y así pasa con el resto de las divisas, el euro. Entonces el tema de las casas de cambio no es decretarlas, es que hay un control de cambio, que el que le pone precio a la divisa es el gobierno. El que controla la divisa es el gobierno y de esa manera nadie puede generar divisas. Entonces el problema no es la casa de cambio. Y por cierto, cuando en cadena nacional ayer pregunta Maduro que la experiencia ha sido buena y pregunta cómo fue la experiencia en el Táchira, nadie se atreve a decirle que fue nefasta, vale decir, no funcionó,
¿Por qué no funcionó? Porque ¿quién va a llevar plata a comprar unos dólares si el propio gobierno no tiene dólares? ¿Cómo va a tener dólares la casa de cambio? Estos son anuncios que van adornando los anuncios que va escondiendo, como es, por ejemplo, el hecho de que la Asamblea Constituyente empieza a hacer el trabajo ordinario de la Asamblea Nacional, ¿verdad? El tema de los CLAP, que ese es el, el mandamiento doctrinario de imposición del modelo, ¿verdad? Y esto de las casas de cambio, etcétera, eso es como dicen, esa es la guinda que va adornando. Otra ley es la ley para la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur. Bueno, eso es más de lo mismo. Eso definitivamente es más de lo mismo. No hay una sola política antiinflacionaria. Y admite que el gran problema que tenemos es que no hay divisas. No hay divisas. Y todas estas políticas, todas estas leyes, lo que buscan es plata. Lo que están buscando es plata. No tienen. Y con el aumento de salario que decretó, pues va a tener que aplicar, meterle tinta a la impresora. Comenté esta semana también el tema de la elección de gobernadores y la Asamblea Constituyente. Pues bien, Nicolás Maduro hizo referencia ayer a la circunstancia conforme al cual gobernador que salga electo tiene que ir a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, porque si no, no va a tener recursos de ningún tipo. Esto tiene muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones es no solamente que no pueda tener recursos, es que así como en un momento determinado no puedan reconocer a un funcionario de un poder, a un gobernador pueden perfectamente decirle que, bueno, que su elección queda vacante. Esta es una situación altamente complicada. Pero fíjese, por ejemplo, lo que es tener claro algunas cosas. Los cardenales, el cardenal Urosa en particular, los cardenales no, el cardenal Urosa está comentando en una entrevista que le hacen en La Patilla que efectivamente los obispos venezolanos se reunieron con el Papa y dice el cardenal Urosa que Nicolás Maduro no ha cumplido con los acuerdos del año pasado. Dice que no ha cumplido con los acuerdos del año pasado. Dice que es importante que los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo el año pasado, el 30 y el 31 de octubre, se completen, vale decir, se hagan efectivos. Y les recuerda el cardenal Urosa a Nicolás Maduro que el Papa le solicitó contener la violencia, no instalar la Asamblea Constituyente y que respetara a la Asamblea Nacional, pero que Maduro ignoró los acuerdos a los que había llegado. Le preguntan al cardenal Urosa cómo califica el gobierno de Nicolás Maduro. Y él dice, es una dictadura porque anuló el Parlamento y luego se establece un órgano político absolutamente inconstitucional como la Asamblea Constituyente que por demás es fraudulenta, dice el cardenal Urosa. Es un sistema dictatorial donde no hay división de poderes,
no se respetan los derechos fundamentales, es decir, ni siquiera los que están establecidos en la Constitución Nacional. Esta es una declaración del cardenal Urosa mucho más extensa. Se la pongo en la mesa de su análisis para que tengamos claro cuál es el discurso del clero venezolano y cuál es el discurso que tiene que tener la oposición venezolana. Y parto para avanzar y concluir en otro concepto. En política, los principios no pueden relajarse y en política los principios no se negocian. Ese tiene que ser dos máximas de la actuación política de la oposición cuando quiere ser triunfante. Bueno, llegamos a la parte final del programa. El tema del aumento de salario, usted ya sabe cómo es ese cuento, en todos los programas lo va a escuchar, en todos los noticieros. Decirle simplemente, ni una sola política antiinflacionaria. Todas las políticas que definió ayer Nicolás Maduro es para búsqueda de recursos y políticas que van a generar desempleo, contracción económica y mayor inflación. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga, los quiero mucho. Muchísimas gracias.